Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Android Análisis. Soy Eduardo y en el vídeo de hoy vamos a hacer el unboxing de este Umidigi F3 5G. Comenzamos como siempre por la caja. Como veis, caja de Umidigi. En la parte frontal ya tenemos el dispositivo, cómo se va a ver. Vemos las tres cámaras traseras y la parte de la pantalla. Si nos vamos a los laterales, Umidigi, Beyond Dreams en ambos lados. Y aquí en el lado izquierdo tenemos las características del dispositivo. Es el F3 5G de Europa en color negro y con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Si nos vamos a la parte trasera, aquí podemos comprobar las características técnicas de este dispositivo. Como veis, es el MediaTek 6833, que es el Dimensity 700, con lo cual un procesador de MediaTek bastante solvente, con 2 núcleos Cortex A76 y 6 núcleos Cortex A55 que corren hasta 2,2 GHz. Incorpora Android 12, como ya hemos mencionado, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y como tarjetas admite una doble nano SIM o una nano SIM y una tarjeta micro SD para el almacenamiento. Batería 5150 mAh y la pantalla de 6,7 pulgadas. Aquí hay un punto un poquito corto, quizás se queda la resolución 1650 por únicamente 720 píxeles. Es una pantalla HD+, no llega a Full HD+. Las cámaras traseras, como veis, una principal de 48 megapíxeles, una secundaria de 8, otra de 5 megapíxeles y la cámara frontal de 16 megapíxeles. Aquí tenéis todas las redes que soporta, 5G, luego 4G, bueno, todas las redes y GSM. Bueno, vamos a ver el contenido de la caja de este Umidigi F3 5G. Lo abrimos y aquí está el dispositivo. Como veis, nos vuelve a repetir las mismas informaciones que hemos dado en la caja en el propio teléfono. Vamos a sacarlo del paquete. Viene con una funda de plástico incorporada. Ahora revisaremos todo el dispositivo, pero antes vamos a ver qué más hay en la caja. Bueno, pues esta es la típica guía de inicio rápido, que nos indicará cómo colocar la micro SD, cómo encender el teléfono. Nada especialmente interesante. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el cargador de Umidigi, que en este caso es un cargador sencillo de 5 voltios 2 amperios. No es un cargador de carga rápida, a pesar del tamaño que tiene. Y aquí nos encontraremos el cable de carga junto con el pincho para extraer la tarjeta micro SD, un cable de carga, que en este caso es un USB tipo C. Y como no hay nada mucho más interesante en la caja, vamos a pasar a ver el dispositivo. Como veis, viene con una típica funda de silicona, la funda que nos servirá para evitar algún rayón o alguna caída leve del dispositivo, pero vamos a pasar al apartado estético. Voy a quitar este protector que incorpora toda la información en la pantalla. Y una vez retirado, vemos el dispositivo. El acabado trasero es plástico. Aquí tiene otro protector de pantalla junto con el sticker con la información del dispositivo, y aquí nos indica dónde están las distintas partes. En el lateral derecho, teclas de volumen, subir y bajar, botón de encendido y además huella dactilar. Módulo de cámaras que sobresale un poquito, voy a ponerlo aquí para que veáis bien, sobresale ese trozo. La cámara de 5 megapíxeles es esta, la de 8 aquí y la principal de 48 es la superior. Además, la luz, el LED flash en el módulo de cámaras. Aquí nos indica dónde está la bandeja para extraer las SIMs y aquí tiene un botón en este otro lateral que es personalizable. En la parte superior, conector para auriculares, en la parte inferior, puerto de carga USB tipo C y salida de altavoces más el micrófono. Voy a ir encendiendo el dispositivo y vamos a ver el funcionamiento del mismo. Bueno, aquí tenemos el Umidigi F3 5G ya arrancado, ya le he hecho la configuración inicial, he actualizado las aplicaciones y me ha saltado una actualización del sistema. Como veis, la pantalla, la verdad es que se ve bastante bien, es una pantalla con unos colores bastante vivos y estamos ante Android 12. Podemos ajustar desde aquí el brillo de pantalla
y tenemos este centro de notificaciones. No sé si se aprecia bien en cámara, pero la pantalla tiene, los botones tienen un efecto rosado. Creo que en cámara se ve más blanquito de lo que es. Esto es un color rosado. Como veis, las configuraciones rápidas, tiene NFC, que no lo había comentado. Vamos a ir a los ajustes para ver si realmente la capacidad del dispositivo. ¿Veis? Aquí tenemos la configuración de llave inteligente, que es la configuración de este botón que está en este lateral, que nos dice que si hacemos clic podemos elegir entre varias aplicaciones a ejecutar. Por ejemplo, encender la linterna, realizar una grabación, hacer una captura de pantalla. Si pulsamos encender la linterna, al pulsar el botón se enciende la linterna y se apaga la linterna. Y se enciende la linterna y se apaga. Ahí la tenéis. También podemos hacer que grabe o que no haga nada simplemente con un clic. Luego podemos hacer que abra una aplicación de las que viene predeterminadas también con un doble clic o con una pulsación larga. Tiene 3 modos de funcionamiento. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver en la parte de información del teléfono. Vamos a ver las actualizaciones del sistema. Comprobamos la última actualización. Nos dice que ya está actualizado. Como vemos, la actualización es del 19 de agosto del 2022. No hace demasiado de eso. Si seguimos, versión de Android 12, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, 115 GB que nos quedan libres y el procesador, el MediaTek 6833, que es el Dimensity 700. Vamos a seguir viendo el funcionamiento de este Umidigi F3 5G. Como veis, aquí tenemos las configuraciones, tema oscuro, NFC, no sé si lo había comentado ya anteriormente. Y si vamos a ver la apertura de aplicaciones, abrimos la aplicación de Google. La verdad es que es todo bastante rápido. Voy a comprobar que no haya nada en memoria para que veáis cómo es la apertura de aplicaciones directamente desde el dispositivo sin tener nada cargado en memoria. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido a las aplicaciones que incorpora. Como veis, las aplicaciones de Google, las estándar, la Play Store, y en la segunda pantalla no tenemos ninguna aplicación de bloatware. Viene muy limpio. Esto es algo que me gusta. Por ejemplo, vamos a abrir la calculadora. Ahí tenemos la calculadora. Abrir el calendario. Lógicamente aquí me pedirá conectarlo con mi cuenta. Vamos a abrir la aplicación de cámara y vemos el interfaz. Aquí ya estoy viendo alguna cosa que suele ser habitual en este tipo de dispositivos, como por ejemplo estas traducciones. La traducción de la belleza, que es el modo de belleza, este que te pone la cara un poco como si estuvieses hecho de cera, pues ese modo. El modo de vídeo, en el que tenemos opción de grabar incluso a 2K. El modo de imagen, en el que tendremos la opción de grabar hasta 48 megapíxeles, a 24, a 18, a 12. Bastante bien. Tenemos aquí, ya veo otro problemita, como es esa traducción, eso que veis ahí, common y imagen. Ese texto está sin traducir. El shutter sound también, que es el sonido del disparador, pues hay alguna cosita. El modo retrato tampoco está traducido. Esto es lo típico que nos vamos a encontrar en estos dispositivos de importación. Muchas veces no traen todas las traducciones, todo está bien hecho, no es como un dispositivo que esté ya pensado para el mercado europeo en este caso, o el mercado latinoamericano. Veréis bastantes cosas sin traducir. Si nos vamos al modo extra, ahí tenemos modo noche, modo pro o un modo de grabación en movimiento lento. Y vamos a ver, hacemos alguna foto. Ya he hecho alguna foto para probar el dispositivo. Aquí tenéis alguna fotillo. Y la verdad es que aquí veo un poco de marca de agua, como no sé si estáis viendo. Esto ha quedado como muy pintado a la acuarela. Pero bueno, es algo que revisaré en la review completa que haré un poquito más adelante de este Umidigi F3 5G. Vamos a ver qué más os puedo enseñar. Ya he abierto el navegador. Aquí nos lleva a la página web. El resto de dispositivos. La verdad es que el funcionamiento me ha parecido que es bastante bueno, bastante rápido. Y el peso no es nada malo. Ya os veis acabado en plástico, pero en la mano la verdad es que lo veo un poquito alargado. Quizá han cambiado un poco las proporciones,
pero en la mano cae bastante bien y no me parece un mal dispositivo así al tacto, ni tampoco que esté mal fabricado ni nada por el estilo. Vamos a probar el desbloqueo por huella dactilar que he configurado. La verdad es que bastante rápido también, simplemente tocando, como veis, lo desbloquea bastante rápido. Funciona bien este dispositivo. Y nada más, chicos, como siempre os digo al finalizar mis vídeos, no os olvidéis de darle like si os ha gustado y suscribiros a mi canal para no perderos ningún vídeo como este. ¡Hasta la próxima!